Les saludo con la hermosa paz de Jesús. Continuamos con nuestras reflexiones de esta semana referente a aquellas frases que Jesús pronunció en medio del dolor, en medio de la agonía, en su crucifixión. Hoy nos toca meditar referente a la tercera palabra que Jesús menciona allí en la cruz. Mujer, he ahí tu hijo. Nos referimos, conforme a la palabra de Dios, en el Evangelio de Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. Y dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Hasta aquí lo que menciona la palabra de Dios. Recordando, ¿no es cierto?, que anteriormente ya habíamos hablado en relación al perdón, en relación a la misericordia de Dios. Hoy estaremos hablando de el consuelo, de la responsabilidad que Jesús menciona, que Jesús lo declara. ¿Por qué? Si aquí nosotros estamos viendo la presencia de María, la madre terrenal de nuestro Señor Jesucristo, junto a la cruz, fue para Jesús un motivo de alivio el saber que en medio de ese dolor su madre no le había abandonado, pero también fue algo que produjo un dolor muy profundo en nuestro Señor Jesucristo. Tuvo que ser un consuelo, sí, al verse acompañado por ella, pero a la vez, esta compañía tuvo que producirle un enorme dolor al ver que estos acontecimientos le estaban produciendo a ella un enorme dolor en su corazón. No se menciona, pero los grandes estudiosos sugieren que José había muerto hace algún tiempo atrás, pues no se menciona su nombre en los evangelios, solo hasta cuando Jesús estuvo en el templo a sus 12 años. Entonces, María, siendo viuda desde hace algunos años, él, como el hijo mayor, el primogénito, debía hacer arreglos en caso de que él faltara. Hoy, al ver todo este escenario lleno de dolor, de sangre, de sufrimiento, Jesús nos habla con palabras de consuelo. Y en esta tercera palabra es una palabra de responsabilidad, una palabra de consuelo que Jesús, a pesar de todo lo que él estaba padeciendo, no se olvidó, no dejó atrás esa gran responsabilidad que él tenía con su madre terrenal. Jesús con esta palabra satisface una necesidad emocional y económica. Jesús no solo se preocupa por la provisión espiritual, sino que también se preocupa de las necesidades temporales de sus seres queridos. Esta es una palabra, como mencionábamos, de consuelo. Consuelo que no es otra cosa sino la acción de aliviar la pena o la aflicción de una persona. Jesús le habló
palabras de consuelo y de responsabilidad a su madre terrenal, a María y también al apóstol Juan. Porque recordemos, allí en ese momento, cuando la multitud estaba enfurecida y lo único que quería era la muerte de nuestro Salvador Jesucristo, no encuentra sino un solo grupo muy pequeño de 3 mujeres y su apóstol, Juan, el apóstol amado. Todos los demás no estuvieron allí, ni tampoco sus hermanos, hijos de María. Y esto nos hace ver de que es necesario nosotros acudir a la cruz, acudir y ser partícipes de ese dolor de nuestro Señor Jesucristo, para poder entender de que nosotros no podemos dejar abandonados a nuestros seres queridos, en este caso a su madre terrenal. Decíamos también que debió haber sido tan doloroso, porque una madre, y eso es justamente lo que se menciona, que el amor de la madre es el que más se asemeja al amor de Dios. Entonces ella sufría tanto y no podía hacer absolutamente nada, de verle a su hijo sangrando, de verle a su hijo crucificado, de saber que él no merecía nada de esto, pero sabemos también que Jesús de una forma voluntaria ofreció su vida por cada uno de nosotros. Él estaba allí por usted y por mí, no porque cometió ningún error, sino que cargó con todos nuestros pecados. Entonces vemos también cómo se cumplieron las palabras de Simeón, ¿sí? Aquel hombre que el momento en que él estaba en el templo y a los 8 días dice la palabra de Dios, de que nació Jesús, fueron al templo José y María. Y dice en Lucas capítulo 2, 34 y 35. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Imagínese, es donde en realidad se estaba cumpliendo esa palabra. Esa espada estaba traspasando el alma de esa mujer que le tuvo durante 9 meses en su vientre, de que en su niñez, en su infancia, ella estuvo cuidando. Ella sabía perfectamente de quién se trataba, sabía exactamente por qué le fue revelado, le fue dicho de que ella iba a ser la madre, ella iba a ser el instrumento que Dios iba a usar para traer a su hijo para la salvación de la humanidad. Sin duda que su corazón estaba destrozado por el dolor, cumpliéndose, como habíamos manifestado, esa espada traspasando su alma, viendo a su hijo y sin poder hacer absolutamente nada. Ese es el amor de una madre, que no importó el dolor que ella sentía, pero que no le abandonó. Y sabe, es allí también como mencionábamos, que a pesar de ese dolor, nuestro Señor Jesucristo estaba pendiente, no podía dejarle sola a esa mujer, que como fue declarado y fue mencionado, mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Entonces, ¿qué es lo que se menciona?
Lo que nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo es que la familia definitivamente es una gran bendición. Tener padres que te dan lo necesario e incluso se sacrifican por ti. Tener hermanos con quienes aprendes a vivir en familia, a compartir y a cuidar unos de otros. ¿Sabe qué? Esto es una bendición, aun cuando haya situaciones difíciles, aun cuando haya desacuerdos entre hermanos. Allí nosotros debemos estar unidos buscando justamente esa bendición. Recuerde, la familia es una bendición. No podemos alejarnos unos de otros, debemos estar pendientes de los demás, principalmente de nuestros padres. Ellos hicieron ya su parte, entregaron todo de sí para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos vivir, para que nosotros podamos desenvolvernos. Pero sabe que hay una ingratitud muy grande, lamentablemente, y en la actualidad hay muchas personas que se olvidan de sus padres. Hay muchas personas que les abandonan a sus padres. No saben exactamente qué va a suceder con ellos o simplemente los dejan en un asilo. ¿Cree usted que eso es una responsabilidad? ¿Cree que eso es el consuelo que necesitan ellos después de haber hecho tanto por nosotros? No. Recuerde, la familia es una bendición. Pero también la familia es una responsabilidad. Junto a esas bendiciones de estar en una familia, hay también responsabilidades. ¿Y cuál es la tendencia en nuestros días? Es precisamente evadir esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer. Pero recuerde lo que nuestros padres hicieron por nosotros. Eso es lo que Jesús está mostrándonos allí, que a pesar del dolor, a pesar de la angustia, a pesar de toda esa situación por la que estaba atravesando, Él no podía dejar abandonada a esa mujer que fue su madre aquí en la tierra. Pero también recordemos que sí, la familia es temporal, pero mientras esto se dé, también recordemos que el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Y en el caso de esta mujer era viuda. En el caso de esta mujer es el primogénito iba a partir, pero sus otros hermanos no estaban allí. No estaban en ese momento que más necesitaba esta mujer consuelo. Esta mujer necesitaba el apoyo, la ayuda de los demás y ellos no estaban. Se menciona según lo que la palabra de Dios también lo dice, ¿no es cierto? De que ellos no estuvieron, los otros hijos de María no estuvieron en ese lugar porque en ese entonces aún ellos no creían en el Mesías. Rechazaban todo lo que Jesús estaba haciendo. Declara en el libro de los Hechos, allí donde menciona exactamente que ellos se unieron a los discípulos, ellos creyeron en Jesús después de su resurrección. Pero recordemos también que esto implica que la familia es después de Dios. Lo importante aquí nosotros también debemos aprender cuando nosotros estamos con ese anhelo, con ese deseo, tal vez de cuidar, de ser parte de la familia, no lo vamos a poder cumplir mientras no le pongamos en primer lugar a nuestro Dios Todopoderoso, a nuestro Creador. Recordemos que las adversidades, las oportunidades, el trabajo o la necesidad tienen su manera de fragmentar a la familia. Sí, es lo lamentable que en ocasiones, ¿por qué? Estoy muy bien,
¿Por qué Dios me ha bendecido? Lamentablemente es un pretexto para alejarse de la familia. En ocasiones, hay situaciones adversas que nos llegan, también son pretextos para alejarnos y no hacer sufrir a la familia. O el hecho mismo de que cuántas veces hemos mencionado, no tengo tiempo, tengo grandes ocupaciones, no hay tiempo para estar con la familia. Y sabe que esto es uno de los grandes errores que cometemos, porque no habrá tiempo para demostrar, para manifestar esa gratitud, ese agradecimiento a esos seres que tanto hicieron por nosotros. Entonces decía, ¿cómo nosotros podemos reconocer si no conocemos el amor de Dios en nuestras vidas? En muchas ocasiones hemos escuchado, la familia es primero, pero a pesar de la importancia que ésta tiene, la familia no es lo más importante. Es Dios primero y después la familia, porque a través de ese amor de nuestro Dios puesto en nuestros corazones, también podemos amar a nuestra familia. Como le decía, hay muchas cosas que están como nuestra prioridad porque no conocemos el amor de Dios. No podemos amar a nuestras familias porque no hemos sentido ese amor profundo que Jesús sintió por aquella mujer que estaba al pie de la cruz. Recordemos entonces que la familia necesita a Cristo. Debemos ser nosotros parte de esa intercesión. Si hoy nosotros conocemos a Cristo nuestro Salvador, si Él está en nuestros corazones, es tiempo de interceder por toda nuestra familia, así como lo hizo Job. Él dice la palabra de Dios que todas las mañanas él buscaba de Dios y pedía que perdone a sus hijos por si ellos le faltaron. Es esto lo que nosotros tenemos que hacer, buscar de nuestro Dios, buscar del amor de Dios para con nuestra familia. Recuerde, lo más importante de todo esto es que no podemos abandonar a nuestros padres si aún ellos están vivos. No podemos descuidar de ellos aún cuando su posición económica esté bien. No podemos olvidarnos, más aún cuando ellos requieren de nuestro cuidado y de nuestra protección. Dios está hablando hoy a nuestras vidas. ¿Por qué? Él nos dijo que no nos dejaría solos, sí es verdad, pero siempre necesitamos también de ayudar a aquellas personas ancianas, de aquellas personas que cumplieron ya su labor aquí con sus hijos, que cumplieron en muchas ocasiones con sus nietos, dedicados a cuidar de todos ellos. Pero, ¿qué hay ahora? En su edad avanzada, en donde sus facultades ya no son las mismas, en donde las fuerzas se han agotado. Ahí debemos estar nosotros cuidando de ellos. El salmista declara, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Sí, Dios nos cuidará, pero ¿sabe qué? Dios cuida a través de sus hijos. Dios cuida a través de aquellos seres queridos. Dios cuida de aquellos seres que tienen gratitud en su corazón. Pero no es cuestión solamente de decirlo, sino de demostrarlo. Es por esto que necesitamos tomar una decisión y recordar que
nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestro sentimiento será diferente si realmente Dios está en nuestros corazones. Que nosotros podamos decir como Josué allá en el capítulo 24, versículo 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto es lo que necesitamos, reconocer que Cristo, nuestro Salvador y Redentor, hizo algo maravilloso en nuestras vidas. Él cambió, Él transformó nuestros sentimientos, nuestra manera de pensar. Y aquí debemos ser esos instrumentos para cuidar, para proteger a nuestros seres queridos, principalmente a nuestros padres. Recuerde, la palabra es muy clara. En medio del dolor, en medio de ese sacrificio, no se olvidó Jesús de su madre terrenal, diciéndole, mujer, he ahí tu hijo. Y luego le dijo a su discípulo, he ahí tu madre. Debemos aprender a cuidar de los que realmente hicieron mucho por nosotros y hoy requieren de nuestra ayuda. Que el Señor bendiga poderosamente su vida y a toda su familia. Amén y amén. Gloria a Dios.